Hoy quiero hablar un tema precioso y pareciera que fuera de escape, ¿verdad? Sí, es un tema de escape. ¿Sabe cómo le puse? La fuga de Jesús. ¿Cómo así, pastor? Mire, para que usted y yo estemos hoy celebrando esta belleza del pacto con nuestro amado Jesucristo. Mire, hermano, es que no había dicho ni una palabra a Jesús. No había hecho ningún milagro y estaba siendo perseguido. ¿Cuántos sabían eso? Cuenta la historia que el rey Herodes, un hombre déspota, un rey déspota, para que usted tenga una idea, dice que era conocido como Herodes el Grande, porque por su gobierno, por su construcción y su buena administración, era excelente en política, pero era un hombre muy cruel. Era tan cruel que entre sus 10 mujeres, entre sus 10 esposas, dice que mató a su esposa y a su suegra, o sea, a la madre de su esposa. Y por celo o por asegurarse que a alguno de sus hijos le quitara el reinado, mató a 2 de sus hijos. Pero usted ha escuchado hablar del Sanedrín. El Sanedrín era donde estaba Pablo. Ahí habían sacerdotes, conocedores y hombres que guiaban la ley, que conocían la Torá. Mandó a matar a 300 de ellos. Ahora que sucede algo, sucede una noticia de que hay un lugar donde le apareció ángeles a los campesinos, a los pastores de Belén. Las escrituras habla y nos comparte la historia de que Dios le anunció primeramente a los pobres de la venida de Jesús y luego a los honorables y ricos, porque la palabra es para todo aquel que crea. Herodes se dio cuenta de que había algo ahí que él no quería que en su comarca hubiese otro rey. Pero algo que lo impactó es de que venía una caravana de hombres con regalos. Si venía una caravana, eso quiere decir que no solamente venían estos 3 magos. No eran tarotistas, hermano. No eran adivinos. Eran hombres estudiosos de la tierra, de las estrellas. Eran hombres buscadores de verdades. Eran hombres que buscaban por qué iba a suceder eso. Y ellos calculaban el tiempo. Eran hombres que fueron guiados también por el Espíritu Santo de Dios. Porque sencillamente una estrella no les pudo haber guiado, sino que el Espíritu Santo les guió hasta Jesús. A como te ha guiado a ti y a mí. Lo voy a invitar para que vaya al libro de Mateo, capítulo 1. Y antes de hablarle de la fuga de Jesús, quiero hablarle cuando Él nace. En el 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que José había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Ahora entienden por qué celebramos esto. Porque Él me está salvando de la maldad. Me está salvando del pecado y de la muerte. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Si vemos en la primera lectura la obediencia de José. José, al darse cuenta que María está embarazada, él dice: esta mujer está embarazada de otro hombre, yo me voy de acá. Desconfió de María, pero no sabía que todo esto provenía del cielo. Las escrituras dicen que ángeles anunciaron, en el libro de Lucas, ángeles anunciaron la venida de Jesús. Pero quiero que vayamos al capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos vinieron a Herodes, el hombre de malo, el rey malo que les hablé. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó toda Jerusalén? Porque este hombre hacía cosas, hacía locuras grandes. Ahora, ¿qué irá a hacer este Herodes? ¿Qué va a inventar Herodes ahora que sabe que hay un niño que es proclamado desde el cielo, es proclamado rey de los judíos? Eso es terrible. El pueblo estaba turbado. Tanto el rey Herodes estaba turbado como el pueblo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, porque los sacerdotes eran quienes sabían del Mesías, que sabían de la ley de Dios, que sabían toda profecía y lo que iba a suceder. Los escribas eran hombres doctos, porque no quiere decir que ellos escribían, sino que ellos traducían lo que le tenían que decir al pueblo. Y ellos, los sacerdotes y los escribas, le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un rey. Y los va a guiar y los va a apacentar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los ángeles, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron los presentes? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, vamos a entrar a la parte de la fuga. En el versículo 13, escuchen lo que hace este hombre. Él le dice a los magos que en cuanto encuentren al niño, me mandas una posición, ¿verdad? Un WhatsApp con la ubicación de Jesús, para yo también irlo a adorar, por no decir irlo a matar.
porque él no quería que reinara ningún otro rey en toda su comarca. Y escuche lo que hizo. Se lo voy a leer literalmente para que usted conozca la historia de que para Jesús nunca fue fácil venir a la tierra. Para Dios confrontar al hombre, bendecir al hombre no ha sido fácil, porque Él vino a dar su vida por ti y por mí. Y Él no pensó que si había coronavirus o no. Herodes era peor que el coronavirus. Leo el versículo 13. Y si usted tiene su Biblia, también leámosla. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate. Oiga, mi hermano, que usted y yo debemos de aprender, escuche bien, a ver cuando un sueño es de Dios. Ay, hermano, fíjese que soñé que esto iba a pasar. Hay sueños que son de Dios y hay sueños que son del diablo. Tenga mucho cuidado cuando andar diciendo: Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tiene que tener usted cuidado? Porque la Escritura dice que vendrán profetas mentirosos. Porque la palabra profética más segura es esta: sea obediente y Dios le va a hablar a usted. Y Dios le va, revelación no existe, hermano. La revelación está aquí. Y si usted no la lee, usted es un neófito. Yo sería un neófito también. Entienda eso, que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando venga alguien diciéndole algo, tenga mucho cuidado, porque tiene que estar basado en las Escrituras lo que le dice. Entonces dice que le dijo: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Escuche, le habló en sueño. No estoy diciendo que usted no puede escuchar a Dios por medio del sueño. No, estoy diciendo que tenga mucho cuidado. Amén. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Dice que en Egipto siempre salían huyendo los judíos. ¿Por qué? Dice que había casi 1 millón de judíos escapándose, porque allá no tenía jurisdicción la autoridad de Herodes. Entonces Dios mandó allá a José, y José fue obediente. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué quiere decir todo esto? Nunca ha sido fácil el evangelio. Nunca ha sido fácil llevarle la palabra a otra persona. Es fácil para Dios, pero para ti y para mí tenemos que ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que ser obedientes a su voz por medio de su palabra. Una persona que lee la Sagrada Escritura constantemente y vive afilando su vida espiritual en oración, en ayuno, no trabaja en sus fuerzas. No vive de unción prestada, vive de lo que el Espíritu Santo le habla. Dios le habla a José, pero se salva, hermano, de que le maten a Jesús en sus manos. Es terrible lo que hizo este hombre. Calculó más o menos la edad de Jesús y dijo: manda a un centurión que mate a todos los niños. Lleva soldados y maten a todos los niños que tengan 2 años abajo. El propósito era matar a Jesús. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Que el diablo solo vino a hurtar y matar. Yo vine para darles vida y vida en abundante. Entonces, fue terrible todo eso. Este martes pasado estuve hablando de Zacarías, que en ese mismo entonces, ¿sabe quién nació? No solo Jesús, nació Juan el Bautista. ¿Recuerda usted a Juan el Bautista? Él venía a preparar el camino a Jesús, pero también estaba dentro de esa edad. Y
se cree que el padre cuidó de tal manera a Zacarías, a Juan el Bautista, que él negó, escuche bien, porque fue apartado y también un ángel del Señor le había hablado a Zacarías de que este hombre iba a preparar el camino a Jesús y que iba a preparar el corazón de los padres hacia los hijos, así como lo había hecho Zacarías, a preparar y a edificar la paternidad en nuestras generaciones. Y él le va a abrir el camino al ungido de Dios. Él le va a preparar. Entonces el padre, yo como padre negaría: ¿dónde está mi hijo de menos de 2 años? Él negó, las escrituras y la historia dice que negó dónde estaba Juan el Bautista, y por eso lo mataron a él. O sea que no solamente murieron niños, murieron todos aquellos padres que escondieron a sus hijos. Usted recuerda cuando los judíos iban creciendo y creciendo y creciendo, entonces Faraón se enojó. Cada que el bien, escuche bien, cada que usted se santifica, cada que el bien está en su punto, el enemigo aumenta su odio contra los hijos de Dios. Pues Herodes hizo todo esto. Herodes mandó a matar a todos los niños con el objetivo de matar a Jesús. Pero no lo logró porque José fue un hombre obediente. Y cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, evitamos muchos problemas a nuestra familia. Evitamos muerte a nuestra familia. Cuando tú eres fiel en tu familia como hombre, como mujer, evitas la muerte espiritual y aún la muerte natural en tu familia. Gracias por decir amén, hermano. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cada que nosotros pecamos, tenemos y caemos en muerte. Quiero terminar leyendo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le vuelve a hablar en sueños a José en Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación otra vez, hermano, una tercera vez. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Pero siempre da con la misma piedra. Dice que el sabio ve venir el mal y se aparta, pero los insensatos salen a su encuentro. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareo. Yo encontré algo que me llama la atención. Primero, que todos los escribas entendieron la información bíblica. Los que estaban ahí, los sacerdotes y los escribas, escuche bien esto, y voy a hablar 3 puntos y con esto termino. Los sacerdotes y los fariseos, hermanos, escribían todo, sabían toda la Torá, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Sabían todo de pie a cabeza. Pero sabe una cosa, jamás la aplicaron para sus vidas. Enseñaban la ley, pero nunca la pusieron en práctica. Usted conoce la escritura, póngala en práctica. Porque estos hombres escucharon de que los pastorcitos allá van a ser el rey de los judíos, ve a verlo. Y ellos inmediatamente dejaron sus ovejas, dejaron todo. ¿Y saben qué? Hermanos, ¿saben qué llevaban esos pastorcitos? ¿Alguien me puede decir qué llevaban? Presentes. Usted conoce la palabra de Dios, conoce la escritura, conoce la ley, conoce todo, pero una ofrenda no da. Y ellos, o sea, no es porque usted sea pobre. Hermano, llevó ofrendas. Que el Espíritu Santo le hable. Los pastores sí pusieron en práctica el anuncio de los ángeles. Una vez lo escucharon y obedecieron. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra del Señor y no obedecemos? ¿Cuántas veces esos hombres escribieron tanto de la escritura? Hablaron de ella, jamás lo pusieron en práctica.
miraron venir a esos magos, le dijeron dónde estaban, sabían que esos hombres lo iban a encontrar y ellos no fueron. No sabe usted cómo los escribas y los sacerdotes que no ponían en práctica. Toda persona responde de una de estas tres maneras. Primero, Herodes mostró un odio y hostilidad hacia Jesús, como lo hacen muchas personas hoy en día cuando se les habla de Jesús. Lo maldecimos y hacemos a un lado el evangelio de Jesús. Los sumos sacerdotes y escribas eran indiferentes hacia Jesús mientras mantenían su respetabilidad religiosa. A veces así nosotros nos falta, soy una sierva de Dios, pero nunca pone en práctica nada. Soy un siervo de Dios. Es tan respetado que no cumple con los requerimientos de Jesús. Los magos lo buscaron hasta encontrarlo. Segundo, comparando la visita de los magos con la visita anterior a los pastores, Jesús vino primero a los judíos, al judío y luego al gentil. Jesús vino primero al ignorante y humilde y luego al honorable y erudito. Jesús vino primero al pobre y luego al rico. ¿Entiende usted eso? Primero le habló al sencillo pastorcito que estaba en el campo, porque Él tiene misericordia de todos. Hoy en día miramos a un hermanito descalzo o que no le está viendo bien en su trabajo y lo miramos de menos, sin saber que mañana él puede ser el doctor que sane tus heridas. En Oseas dice que en la torta siempre se va a dar vuelta. En casa nosotros nos burlábamos de Carlito, un trabajador de mi papá. Pero un día a Carlos se lo llevaron unos americanos, hermano. Y estos americanos le dijeron, Carlos, ¿y tú qué haces aquí? ¿Eres hijo de Neftalí? No, yo soy el trabajador, le ayudo a desgranar el maíz. Y se lo llevaron. Hermano, lo prepararon y cuando regresó hablaba inglés. Había entrado a un seminario y las cosas le cambiaron al que le decíamos y le poníamos malos nombres. Nos burlábamos de él. Al hombre descalzo y sucio. Un día el Señor lo levantó y le dio vuelta a la torta. Cuidado con andar hablando mal de los pobres. Cuidado con andar hablando mal de la persona que ahora está mal porque mañana va a estar bien. Y tú te vas a quedar. Yo lo he visto. Deje de andar hablando de los humildes. Porque Dios dice en la Escritura que exalta al humilde y al altivo lo mira de lejos. Aprenda la lección. Tercero, debemos aprender de la sabiduría de estos magos. No estaban satisfechos con mirar. Fueron perseverantes en su búsqueda y en seguir la estrella. No se desanimaron en esa búsqueda por los clérigos y líderes religiosos dudosos de aquel tiempo. Se regocijaron en cuanto encontraron la estrella, no solamente, sino de ver al niño Jesús. Y cuando entraron, le adoraron y le entregaron preciosos tesoros. Siempre les he dicho que Dios honra a los que le honran. Dios los honró a ellos encontrando a Jesús, pero también honró la obediencia de José. Por servir al Señor, hermano, un cofre de oro. Le dije el domingo que le iba a compartir de esto. No le he hablado de estos tres tesoros, se los voy a hablar. Lo que significa esos tres tesoros, pero dentro de la obediencia que tuvo José. José era un hombre sencillo, era un carpintero. Pero sabe que en su obediencia, escuche bien, escuchó la voz de Dios. Y segundo, Dios lo respaldó en su servicio a Dios. Porque él tomó un hijo que no era el de él. Si se puede llamar popularmente, era el padrastro de Jesús. Pero lo amó como su propio hijo. ¿Y cómo no lo iba a amar si era el hijo de Dios? Si tú has nacido en una casa y no has tenido un padre, oye, y has sido honrado por ese padre, ámalo. Ámalo porque Dios va a honrar a ese hombre. Hay quienes maldicen a su padre, maldicen a su madre por el pecado que cometieron ayer. Jesús no hizo eso. Jesús amó a María, amó a José, respetó a José, trabajó con él. Y hay testimonio histórico donde Jesús siempre edificó su vida como un joven servicial al Señor. Hoy los jóvenes les cuesta trabajar en su casa. ¿Cuántos jóvenes ayudan en casa? Amén. Es un mal testimonio que los jóvenes de hoy se levanten tarde, a las 2 de la tarde. Papá, ya está la comida.
Mire, Navidad es dar buen regalo, pues denle un buen regalo a su padre, por lo menos sea obediente. Hombre, ayuda a limpiar la casa. Si está bien metido en los estudios, denle buenas notas a sus padres. Si está en vacaciones, esta Navidad de vacaciones, ayúdele a que él no haga bulla para que él se levante tarde. Ya oíste tan. Y, o sea, que deje que me levante tranquilo, porque Dan se levanta, hermano. Con esa batería, que le da día y noche. Yo no sé cómo, qué tanta energía tiene, igual que Isa. No paran de correr. Ayude a limpiar los trastos de casa. Ayuden a la limpieza de casa. Ame a sus padres. Den una ofrenda de gratitud, por lo menos en esa área. Y no se haragán en el nombre de Jesús. Jóvenes, no sean haraganes. Que cuando vengan aquí los padres me digan: pastor, desde que mi hijo viene a esta iglesia, wow, no voy ni al car wash, me perfuma mi coche. Yo le he ilustrado los zapatos a mi papá. Tú lo haces. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura. El único mandamiento con promesa: honrar a tu padre y a tu madre. Mire, estamos hablando de la fuga de Jesús, pero a veces se nos fuga a nosotros algunos actos de obediencia que tenemos que hacer en casa. Como hombres y mujeres tenemos que obedecer a Dios, pero también honrar a nuestros padres. Le habla el Espíritu Santo esta mañana. Llévese eso a su casa y póngalo en práctica, porque a veces hay un dicho que nunca lo he podido decir bien: muchas nueces, poco ruido. ¿Cómo se dice? Usted lo entenderá ahora que lo dije al revés. Cuando digo las cosas al revés, parece que entienden más. Mucho ruido y pocas nueces. Así es, los que saben eso. Lo que quiere decir es esto: deje de hablar tanto y ponga en práctica lo que Dios ha puesto en su corazón. José puso en práctica todo lo que Dios le habló en sueño y lo llevó a la práctica. Lleve esta Navidad a la práctica todo lo que el Señor le hable por medio de su palabra. Amén.